Amén. En este día, que es un día especial también para nuestro país, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya salieron a votar? Ya tienen sus deditos ahí pintaditos. Yo todavía no, pero al ratito voy a ir. Amén. Independientemente cuál sea el resultado, el Señor sigue siendo Dios de nuestro país. Amén. Y Él tiene el control de todas las cosas. Así es, Él es fiel y Él es verdadero. Así como estamos sentados, vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor. ¿Qué le parece? Se inclina su rostro y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí y ahora de escuchar palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, bendigo tu nombre por cada hermano, cada hermana, Señor, cada joven, cada señorita, Señor, que está sentada en este lugar. Señor, gracias te doy, porque de antemano, Señor, sabemos que tú tienes palabra para nuestra vida. Una palabra, Señor, que puede confrontarnos, que puede animarnos, Señor, que puede hacer un cambio sustancial en nuestra vida, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que este tiempo sea controlado por ti, Señor. Usa mi vida como un instrumento para compartir el mensaje que tú quieres traer a tu iglesia, Señor. Permíteme ser claro, permíteme, Señor, traer palabras de edificación en el nombre de Jesús. En tus manos estamos, Señor, y cada uno de los que escucharemos esta palabra, Señor, que dispongamos todos nuestros sentidos para escuchar tu palabra y sobre todo dispongamos nuestro corazón para que seas tú, Señor, el que traigas esta palabra como semilla a nuestro corazón y que dé fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias a ti. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 15 y 16. Vamos a hablar un poco sobre la paciencia de Dios. Ya nuestra hermana María al inicio tomó un versículo apropiado sobre la paciencia de Dios. Ahora vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Con un amén cuando estén ahí, hermanos, digan: ya estoy listo. Amén. Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, y yo creo que es algo que cada uno de nosotros debe de hacer cada vez que va a la palabra del Señor, es en qué sentido Pedro está escribiendo sobre la paciencia. Indudablemente aquí los versículos que leímos está hablando de la paciencia. Bueno, lo que Pedro está escribiendo aquí en este capítulo 3 de esta segunda carta que él escribe, él está hablando del regreso de Cristo. Y aunque no vamos a hablar específicamente del regreso de Cristo, sí está hablando de la paciencia. Y de la paciencia la está hablando ya que la primera generación de cristianos, es decir, aquellos discípulos que vivieron con Jesús, que conocieron, que anduvieron con Él, ellos lo vieron que Jesús ascendió al cielo. Y un ángel les dijo que así como lo vieron que iba, así también iba a regresar. Pero resulta que los discípulos de la primera generación de cristianos, aquellos que convivieron con Jesús, ellos creyeron o esperaban el ver el regreso de Jesús. Es decir, mientras ellos estaban con vida, ellos esperaban que Jesús iba a regresar. Sin embargo, el tiempo iba pasando y pues toda la gente se empezaba a burlar de que Cristo no regresa. Ustedes dijeron que iba a regresar y no regresa. Y así pasó, así es que Cristo desde entonces todavía no regresa. Así es que Pedro lo que les está hablando aquí es el tema de la paciencia en el sentido de esperar en el Señor. Así es que cada uno de nosotros debemos de reconocer también que debemos de ser pacientes. Yo debo de ser paciente. Y vamos a hablar en esta hora en qué sentido debemos de ser pacientes. Pero si hablamos de la paciencia de Dios, de la paciencia que yo debo de tener como cristiano, como hijo de Dios, debo también ir a la fuente de la paciencia. ¿Y quién es la fuente de la paciencia o quién es el paciente por excelencia? Bueno, es el Señor. Y por lo tanto yo requiero conocer cómo es que Dios es paciente, cómo es que Dios espera de mí y que ha esperado de mí para que yo pueda ser paciente. Si yo no conozco la paciencia de Dios, entonces mi vida no puede vivir ni reflejar la paciencia
que debo de tener como hijo del Señor. Y todo ser humano pretende ser paciente, pero llega un momento de la vida que la paciencia no llega. Así es que nosotros tenemos que recordar quién es paciente, y en este caso el Señor es paciente. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, más específicamente ya sobre un atributo, una cualidad de Dios, estamos hablando de que así como Dios es paciente, Él es misericordioso y bondadoso. Es decir, Dios a través de su misericordia y de su bondad, Él refleja su paciencia. Si Dios no fuera misericordioso, hermanos, hermanas, si Dios no fuera bondadoso con nosotros, bueno, pues nosotros no pudiéramos comprender esta parte de la paciencia de Dios. Así es que porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, porque Dios es bueno, Él es paciente. Él es la máxima comprensión de la paciencia. Así es que nosotros, al estudiar acerca de Dios, cuando estudiamos sus atributos, que tengo entendido es lo que se está estudiando en las temáticas que se llevan mes con mes, es decir, ¿cómo conocemos a Dios? Y una parte del carácter de Dios es su paciencia. Dios es paciente. Amén, hermanos, ¿van conmigo? Él es paciente. Y cuando hablamos de la paciencia, entonces tenemos que pensar en cómo Dios ha mostrado su paciencia a lo largo de la historia. Y en esta hora quiero yo hacer referencia a algunos pasajes del Antiguo Testamento donde vemos que Dios es paciente. Dios es paciente. Y si usted está ahí con su Biblia, acompáñeme por favor a Éxodo 34:6, donde vamos a notar un aspecto de la paciencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la paciencia, se está refiriendo o se hace la expresión que Dios es lento para la ira, como bien decía el salmo que leímos al principio. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En este pasaje que acabamos de leer, de Éxodo 34, se utiliza la expresión que Dios es tardo para la ira. Y es tardo para la ira porque Dios es paciente. Dios muestra su paciencia en que detiene o es lento para la ira. Otro pasaje que habla en el Antiguo Testamento sobre la paciencia de Dios es Jonás 4:2. Es un segundo pasaje que encontramos en la Biblia para referirse a la paciencia de Dios. Dios es paciente. Y Jonás 4:2 nos habla sobre eso. Dice Jonás 4:2: y oró a Jehová y dijo, Jonás está hablando, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás aquí está tratando de justificar el hecho de por qué él huye a Tarsis. Así es que una manera de justificarse cuando él finalmente tiene que obedecer sí o sí la orden que Dios le había dado de ir a Tarsis, él va a Tarsis y se da cuenta que la predicación que él lanza a la ciudad provoca el arrepentimiento de los pobladores de Tarsis. Entonces, cuando él está allí viendo que el pueblo cambia de actitud, entonces lo que Jonás hace es expresa estas palabras que acabamos de leer en el versículo 2 del capítulo 4, y le dice: mira, Señor, por esto que tú estás haciendo, yo me apresuré a huir a Tarsis. Entonces lo que Jonás dice: yo conozco que tú eres un Dios bueno, eres clemente, eres piadoso y eres tardo en enojarte, le dice. Y esa expresión de que él es tardo para enojarse es también una muestra de la paciencia de Dios. Dios es paciente. En el Antiguo Testamento se muestra un Dios paciente deteniendo la ira, deteniendo el enojo que de por sí ya le tocaba a aquellos que fallaban delante del Señor. Eso es en el Antiguo Testamento sobre la paciencia. El Nuevo Testamento también nos habla, y solamente quiero utilizar un versículo que nos habla sobre la paciencia de Dios, y eso lo encontramos en la carta que Pablo escribe a los Romanos, capítulo 2, versículo 4. En este versículo vamos nosotros a encontrar cómo es que Dios es paciente. Y aquí Pablo les escribe a los romanos en una forma de pregunta, les hace una pregunta en Romanos 2:4, y él dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? ¿De su qué, hermanos?
de su paciencia y longanimidad, ignorando porque su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo está escribiéndole a los romanos y les está haciendo ver que Dios es paciente. Dios es paciente para con los suyos. Hasta aquí hemos visto algunos argumentos de por qué Dios es paciente, pero siempre que hablamos sobre estos aspectos de Dios, tiene que haber un punto de aplicarlo a la vida práctica. Es decir, Dios es paciente, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Estos pasajes que acabamos de leer nos hablan mucho sobre la paciencia de Dios, y lo que ahora tenemos que preguntarnos es ¿qué tiene que ver conmigo la paciencia de Dios? ¿Y cómo es que Dios es paciente para con nosotros? Bueno, quiero mencionar por lo menos dos aspectos en que podemos referirnos en la vida práctica que Dios es paciente. Por ejemplo, hay algunas personas que en algún momento de su vida Dios las estuvo invitando al camino del Señor. Les estuvo hablando, les estuvo atrayendo, estuvo siempre pendiente el Señor de que ellos conocieran de Él. Sin embargo, debemos de reconocer que no todos a la primera aceptan el mensaje del Señor. Es decir, lo rechazan, dicen ahorita no, más adelante tengo que arreglar mi vida. Y esas personas que rechazan a Jesús en un momento de su vida, y que llega un momento indudablemente en la vida de esa persona que sí o sí el Señor los atrae y se convierten y reciben al Señor, Dios muestra su paciencia en que a pesar de que en algún momento algunas personas le rechazamos al Señor Jesús y le dijimos ahorita no, tengo otras cosas que hacer, Dios mostró su paciencia y no sobrevino algo terrible, sino que Dios está siempre esperando que cada uno de nosotros respondamos positivamente a su llamado. Él dejó que nosotros tomáramos esa decisión. Y hay algunas personas que dicen no, luego más adelante en su vida dicen sí, pero sabemos que un día ellos recibieron a Jesús. Tal vez es el caso de algunos de nosotros que escuchamos del Señor Jesús año tras año, mes tras mes. Nuestros familiares nos decían que teníamos que reconocer al Señor porque nuestra vida apartada de Él es un caos, etcétera. Pero muchos de nosotros no lo aceptamos a Jesús en el momento que recibimos la invitación de alguien. Y nosotros rechazamos el mensaje de Jesús, cerramos nuestro corazón. Pero en un momento específico más adelante de la vida, Dios vuelve a llegar. Jesús vuelve nuevamente a invitarnos. Él nos vuelve a traer con esos lazos de amor que indudablemente llega un momento que es inevitable recibirlo. Así es que ahí está algunos de nosotros que rechazamos a Jesús, que escuchamos el mensaje de Él, pero no le aceptamos en ese momento. Pero todavía Dios mostró su paciencia. Dios se mostró paciente. Y se mostró paciente esperando hasta el momento indicado que nosotros reconociéramos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y un día lo aceptamos, le aceptamos y fue nuestro Salvador. Puede ser que algunos de nosotros estemos en este caso, pero además la paciencia de Dios, además de reflejarse como lo acabo de decir, también es que aún nosotros que ya estamos en los caminos del Señor, Dios sigue siendo paciente. ¿Y por qué Dios sigue siendo paciente? Dios muestra su paciencia, hermanos, para con nosotros, en que aún recibiendo tanto de Él, aún recibiendo tantas bendiciones de Él, recibiendo tantas bondades, muchos de nosotros hemos cerrado el corazón a retribuir o a ser agradecido con el Señor por lo que hemos recibido. Muchos de nosotros hemos recibido muchas bendiciones del Señor en muchos aspectos de la vida. Y nosotros, por gratitud, deberíamos de responder con mucha energía al servicio, con un corazón alegre, con contentamiento, con un corazón abierto para dar. Pero cuando nosotros cerramos el corazón, porque muchos de nosotros puede ser que tenemos el corazón no tan abierto para compartir, no hay generosidad como Dios espera que la haya, hermano, Dios sigue siendo paciente. Dios sigue siendo paciente. Nosotros por gratitud deberíamos de hacer demasiadas cosas para el Señor, porque Él ha sido bueno para con nosotros. ¿Para cuántos de los que estamos aquí Dios ha sido bueno? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algo del Señor? Hemos recibido tal vez un milagro del Señor. Hemos recibido tantas cosas para nosotros, para nuestra familia. Tal vez muchos de nosotros recibimos una sanidad, recibimos un milagro financiero,
recibimos la restauración de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Hemos recibido inagotables e innumerables, bendiciones que el Señor constantemente nos está dando. Pero nosotros, en muchas ocasiones, debemos de reconocer, tenemos la actitud de los 9. Y la actitud de los 9 es de aquellos 9 que no regresaron para con Jesús para decirle gracias, sino que solo se regresó uno, y ese uno no era judío, era samaritano. Así es que cuando hablamos de la paciencia de Dios, hermanos, debemos de decir, así como Dios fue paciente para que alguien que no ha recibido al Señor, Dios lo esperara, Dios trabajara con él y luego esta persona recibiera a Jesús en su corazón, también contigo y conmigo Dios sigue siendo paciente. Dios es paciente. Dios es paciente para con nosotros, y muchos de nosotros hemos recibido algo del Señor, hemos recibido tantas bendiciones del Señor, pero no actuamos en correspondencia de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hay tantas cosas que el Señor desea hacer con nosotros, pero muchos de nosotros cerramos el corazón para dar, cerramos el corazón para comprometernos, por ejemplo, con la iglesia, con el Señor, hacer muchísimas más cosas. En lugar de ello, pues muchos de nosotros empezamos a trazar muchos pretextos. No puedo porque esto, no puedo porque aquello. Empiezan los pero, empiezan los no puedo, empiezan los no tengo tiempo, porque es más constante siempre decir no tengo tiempo. Pero debemos de decir que muchas de las cosas sí las podemos hacer. Lo que nos falta es un mayor compromiso. Implica ahí la paciencia del Señor. Dios sigue siendo paciente. Dios no quita y no agota sus bendiciones. Él sigue siendo paciente para contigo, hermano. Hazte un examen a tu persona, a tu compromiso con el Señor. Y muchos de nosotros debemos de decir, estamos reprobados delante del Señor porque no he hecho lo mínimo que el Señor me pide para comprometerme con Él. Y Dios sigue siendo paciente para contigo, mi hermano. Hemos recibido del Señor inagotables bendiciones y Dios sigue siendo paciente. Pero lo que el Señor desea en nosotros es que nosotros tengamos un mayor compromiso. Él desea que tengamos una mejor actitud de servicio para con el Señor. Y todo porque hemos recibido algo del Señor. En medio de todo esto, Él ha sido paciente, mi hermano, para con nosotros. Él está esperando que tomemos la actitud de un verdadero hijo de Dios, de una verdadera hija de Dios. Que actuemos a la altura del llamado que Dios ha hecho para contigo. Él desea que no hagamos. Y la altura del llamado que Dios ha hecho es un llamamiento santo. Es decir, yo doy todo para el Señor porque yo estoy apartado para su servicio. No hay tiempo o no hay espacio para algo que no tenga que ver con Dios, sino que toda mi vida gira alrededor de Él. Porque sabemos que el mejor lugar donde tú y yo podemos estar es su presencia. Hemos experimentado tantos años una vida alejados del Señor, llena de problemas, llena de dificultades, llena de tantas cosas del Señor, que cuando llegamos al Señor hemos abierto los ojos y hemos dicho, este es mi lugar de seguridad, este es el mejor lugar donde yo pueda estar, porque sé que en su presencia yo estoy seguro. Pero al mismo tiempo, cuando estamos en esta dinámica de no tener la actitud que Dios desea que tengamos, de repente aparecen voces en nuestra mente o voces a nuestro alrededor. Y esas voces son voces incorrectas que muchas veces las escuchamos más de lo que la palabra de Dios me dice que yo debo de ser para con los demás, para con el servicio de la iglesia. Muchos escuchamos voces y frases tales como, ¿para qué das? Mejor no des, quédatelo, ahórralo. Lo necesitas, tienes compromisos económicos, tienes cosas por hacer. ¿Para qué lo das? Mejor guárdatelo en tu bolsillo. Y escuchamos voces que son incorrectas. Algunas otras voces te preguntan y escuchas, podemos escuchar constantemente frases como, ¿para qué sirves? No sirvas al Señor. Mira, llévatela tranquilo, nadie te lo toma en cuenta, nadie te lo agradece. Son frases que las escuchamos. Y muchas veces las escuchamos también de personas. Y entonces empieza una actitud que es incorrecta. Es una actitud que no refleja la actitud que Cristo tiene en cuanto de cómo yo debo de ser para con los demás. Y escuchamos esas voces, las atendemos,
las escuchamos en nuestra mente, bajan a nuestro corazón y las llevamos a la práctica. Y es una actitud que no debe de refleja, lo que Cristo hace en su vida mientras está aquí en la tierra. Él lo que hace, Jesús, es sirve. Pero muchos transmiten una actitud incorrecta, porque muchos tienen una raíz en el corazón que es de amargura, una raíz que no proviene del Señor. Y entonces nos llegan a decir: llévatela tranquilo, solo asiste a la iglesia, no te comprometas tanto, cumple, asiste, pero llévatela tranquilo. Tiene un perfil bajo, pero esa no es la actitud que Cristo quiere que tengamos. Es un gravísimo error pensar de esa manera, porque la manera en que Cristo quiere que nosotros vivamos en la vida cristiana es una vida llena de compromiso, porque lo que hemos recibido del Señor sobrepasa lo que un hombre puede hacer. Jesús ha dado su vida por nosotros. ¿Qué no podemos hacer nosotros por Él? Pero muchos encontramos y abrimos nuestro corazón a pensamientos que no tienen que ver nada con lo que Cristo reflejó mientras Él estaba viviendo aquí en la tierra. Pero cuando hablamos de compromiso, hablamos de que Dios es paciente. Dios es paciente contigo. Dios es paciente conmigo, porque no recibimos lo que debemos de recibir. Dios sigue siendo paciente. Muchos, de contraste, lo que acabo de decir, pueden decir: yo no he recibido nada grandioso del Señor, no he recibido un milagro, no he recibido un milagro financiero, una sanidad en mi vida, etcétera. Pero nadie puede escapar a decir que hemos recibido el mejor regalo que el ser humano puede recibir, que es la salvación y el perdón de sus pecados. Todos nosotros estamos ahí. Y si tan solo eso el Señor me diera, me doy por bien servido, porque mi alma un día estará en la presencia del Señor, disfrutando de Él continuamente. No me hace falta nada, solo, Señor, tu salvación. Y tan solo con ese regalo invaluable que hemos recibido, debe de ser el motor de nuestra vida para vivir una vida agradecida con el Señor, una vida de servicio, una vida de compromiso, una vida de generosidad para la iglesia, para los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que lo que yo he recibido del Señor, ningún hombre me lo puede dar, ninguna empresa me lo puede dar, nadie me puede dar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Así es que si nosotros tan solo con esto nos quedáramos, aunque yo sé que no solo muchos de nosotros hemos recibido la salvación de nuestras almas, muchos han recibido milagros del Señor, muchos han recibido sanidad del Señor, muchos han recibido mucho más de lo que nosotros pudiéramos esperar. Dios ha sido paciente, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bondadoso. Así es que solo la salvación que hemos recibido es un motivo para decirle: Señor, gracias, porque tú has sido paciente. ¿Cuántos dicen amén? Él ha sido paciente para contigo. Ahora, hasta aquí hemos visto algunos aspectos, pues, como generales de lo que tiene que ver con la paciencia del Señor. Sin embargo, hay algunos otros aspectos más profundos, más íntimos, más personales, que tienen que ver con la paciencia del Señor. Y ahora quisiera hablar de dos cosas que tienen que ver con la manera en que yo me comporto con los demás o cómo me relaciono con las personas. Y la otra enseñanza que encontramos aplicada a nuestra vida sobre la paciencia del Señor la encontramos en Santiago 1:19. ¿Cómo yo debo de ser paciente para con los demás? Santiago nos ayuda a responder esta pregunta. Dice Santiago 1:19: por esto, mis amados, toda persona sea pronta para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Este pasaje que habla de la paciencia, y en este caso voy a aplicar la paciencia del Señor aplicado a nuestras vidas. Dios desea que imitemos a Él en su paciencia y que seamos lentos para enojarnos. Muchos de nosotros debemos reconocer que necesitamos que el Señor trabaje en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que el Señor trabaje con nuestro carácter, porque muchos de nosotros, debemos de reconocer, explotamos fácilmente ante ciertas circunstancias. Cuando explotamos fácilmente frente a las circunstancias, no es un reflejo del carácter de Dios. Van conmigo, porque Dios es lento para la ira. Santiago dice: sean lentos para enojarse. Pero de repente hay algunos que, como dicen, no, tienen la mecha corta, se encienden rápido. Tan solo le dices una frasecita, híjole, ya es un Hulk,
se transformado, irreconocible, no lo conozco. Bueno, Santiago nos está hablando aquí en ese sentido de la paciencia. Yo necesito ser lento para enojarme. Yo necesito que Dios trabaje conmigo. Y algunos hemos tenido una manera incorrecta de pensar que muchos de nosotros podemos tener un carácter fuerte. Y muchos de nosotros, los que están alrededor de nosotros, nos dicen, es que es de carácter fuerte, por eso se prende rápido. Bueno, esa es una manera incorrecta de pensar en las cosas. En realidad, alguien que se enciende rápidamente es de carácter débil. ¿Por qué? Porque es incapaz de controlar sus emociones. Hay una parte muy importante en la vida de cristiana que debe de ser el dominio propio, el autocontrol. El autocontrol. Entonces, viene una situación complicada, viene una situación con los hijos, viene una situación con la esposa, con el esposo, porque de los dos lados se cuecen habas, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres de repente se encienden. Debemos de reconocer que la paciencia del Señor aplicada en mi vida, Él desea que yo sea lento para enojarme. Y mejor fuese que no nos enojáramos, pero somos seres humanos y tarde o temprano hay situaciones que nos llevan a un punto máximo. Pero si nosotros no controlamos esta parte y no vamos a Dios y le decimos, Señor, dame de tu paciencia, para yo reflejar tu carácter, yo necesito pedirle al Señor continuamente que Él me haga lento para enojarme. Así dice Santiago, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse. Así es que si tú crees tener un carácter fuerte porque de repente te enciendes, de repente hablas con una voz más gruesa de lo normal y quítense que ahí voy, bueno, y lo haces de manera incorrecta, debo decirte, es un carácter débil. ¿Por qué? Porque Dios no desea que andemos por la vida con la cara encendida. Dios desea que vayamos por la vida, con un aspecto, una actitud que refleje la paz que el Señor nos ha entregado. Así que cuando de repente venga la situación complicada, pues ahora sí, como dice el comercial, ¿verdad? Respira hasta 10. Tómate un momento de tranquilidad, piensa bien las cosas, no decidas cuando estás en medio de un enojo, porque las peores decisiones las tomamos cuando en medio de las emociones decidimos. Tanto cuando estamos demasiado felices como cuando estamos demasiado enojados, las peores decisiones. Porque cuando estamos felices, nos queremos comer el mundo y nos comprometemos con el Señor. Señor, yo quiero hacer esto para ti y yo quiero hacer aquello para ti. Y cuando la euforia de la emoción baja y nos ponemos en estado normal, muchos de nosotros no cumplimos lo que hemos prometido para el Señor. No lo cumplimos. Queremos comernos el mundo y cuando todo vuelve a la normalidad, pues muchos de nosotros olvidamos lo que hemos prometido por el Señor. Y el otro lado está cuando nos exasperamos, cuando nos enojamos. Bueno, tómate un momento. Dios desea que seas lento para la ira, seas lento para enojarte. ¿Van conmigo, hermanos? Esto a lo mejor no nos gustó a algunos, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor la que está hablando a nuestra vida. Y el último aspecto que yo quiero hablar de la paciencia de Dios es hablar de la paciencia de Dios en forma del silencio de Dios. ¿Sabes tú que muchas veces hay un silencio de Dios para con nosotros? Hay un silencio. Dios no habla, o por lo menos no habla como yo espero que Él hable. Así es que el otro aspecto de la paciencia del Señor para con mi vida es que Él desea que yo sea paciente en el sufrimiento como Cristo sufrió aquí en la tierra. La paciencia como sufrimiento. Primera de Pedro 2:20 nos habla un aspecto de cómo Cristo sufrió y cómo nosotros debemos también participar de ese sufrimiento. Dice Primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Voy a parafrasear este versículo. Dice Pedro, antes cuando andabas tú pecando, y si eras un borracho, eras un hombre que tenía diferentes problemas de pecado, sufrías. El borracho, por ejemplo, cuando anda en la borrachera, qué ridículos hace y en qué problemas se mete y qué golpizas a veces le dan, porque cuando el alcohol se sube al cuerpo, empieza la valentía, que yo no sé de dónde aparece, pero empieza la valentía. A todo mundo quieren golpear.
Dice Pedro, cuando ustedes andaban antes en sus pecados, les pegaban, los abofeteaban, los traían para allá y para acá, y ustedes los soportaban. ¿Por qué? Porque sabían que andaba mal, porque sabías que estabas haciendo cosas indebidas. Ahora dice Pedro, así como ustedes antes soportaban todo eso cuando andaban en sus delitos y pecados, ahora dice que están haciendo lo bueno, algunos de ustedes están sufriendo también. Sufren a causa del evangelio, sufren burlas, sufren discriminaciones, sufren tantas cosas de persecución en aquel tiempo, y les dice Pedro, pero esa actitud que ustedes están teniendo ahora que están haciendo las cosas bien, que están sufriendo y están soportando, les dice Pedro, eso es aprobado por Dios. Así es que cuando hablamos de la paciencia, ya aplicado a nosotros, en ese sentido del sufrimiento, debemos de nosotros llevar una vida de paciencia. Inclusive la paciencia es relatada por Pablo a los Gálatas como una parte del fruto del Espíritu. Paciencia, ser pacientes. Y la paciencia tiene que ver con la espera del Señor en lo que yo le estoy pidiendo o algo que Dios está tratando conmigo. Muchos de nosotros cuando oramos al Señor le decimos, Señor, responde mi oración por favor. Deseo que tú me respondas. Deseo que tú hables a mi vida. Deseo que tú tomes el control de esta situación. Pero de repente vemos que Dios no responde. Que Dios no responde. Y ahora sí vemos la cuestión del silencio de Dios. Cuando Jesús estaba a punto de ir al Calvario, Él tiene un momento y se aparta para orar al Señor en el episodio conocido como el de Getsemaní. Ahí está Jesús orando al Padre, porque sabe muy bien lo que está a punto de suceder. Jesús sabe lo que está a punto de suceder. Y Jesús está ahí en el Getsemaní pasando el momento más crucial de su vida. El momento más delicado de su vida. Ahí está. Está a punto de ser aprendido. Está a punto de ser llevado a empezar el camino hacia el Calvario, en donde Él entregaría su vida por ti y por mí. Pero Él sabe, Jesús sabe que no puede llevar el sufrimiento solo. Jesús sabe que Él necesita orar al Padre. Y eso es lo que hace. Porque sabe que no puede solo, porque sabe que la agonía, la angustia empieza a sobreponerse sobre su vida. Él va al Getsemaní y ora al Padre. Ora al Padre. Él sabe que no puede solo. Así es que Jesús nos deja esta gran lección en esta actitud. Cuando vienen momentos complicados de la vida, cuando te sientes ahogar por una situación complicada en la vida como la que Jesús tuvo también, haz lo que Jesús hizo, ora, dobla tus rodillas, pero no ores con una actitud como cuando a veces oramos por los alimentos, ¿verdad? Porque cuando oramos por los alimentos es como orar 1, 2, 3 por todos mis amigos, ¿verdad? Rápido, express, porque la comida se enfría. Bueno, aquí no tanto, ¿verdad? Pero nos puede esperar hasta media hora de oración y la comida seguirá caliente. Pero cuando hablamos de este tipo de oración, estamos hablando de una actitud de clamor, una actitud de desgarrar el corazón, una actitud de levantar la voz al Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque mi vida está en una situación complicada. Así que Jesús se aparta, y ora al Padre. Ora al Padre. Jesús está asustado, Jesús está angustiado, Jesús está triste, en pocas palabras. Está triste. Y en medio de esos sentimientos lo que Él hace es levantar la voz y decir, Abba Padre. Y el Abba Padre es una expresión que en el hebreo son como las primeras palabras que un niño cuando empieza a hablar y empieza a hablarle al papá. Es como un papito o una cuestión que el niño empieza a balbucear y empieza a decir, entonces lo que el niño hace es Abba. Y ese Abba es como papito, empieza a pronunciar sus primeras palabras. Jesús utiliza estas expresiones porque Él está hablando de la conexión que tiene con el Padre. Es una conexión profunda, es una conexión íntima que tiene. Así es que le dice papito en pocas palabras, cuando Jesús ora en el Getsemaní. Papito, en esa confianza que Él le tiene al Padre. Suplica al Padre y le pide por favor que le haga pasar la copa del sufrimiento. Le pide al Padre, Jesús le pide al Padre que le haga pasar la copa del sufrimiento. Pero Jesús no recibe respuesta del Padre. Lo único que recibe Jesús en esa oración es el silencio de Dios.
Dios no habla, el Padre no habla, no le responde. Y cuando está en la cruz del Calvario, Jesús vuelve a recordar esta situación que él vivió, el silencio de Dios. Y entonces en Mateo 27:46, cuando Jesús está colgado del madero, cuando su cuerpo está ya clavado en la cruz, él expresa las palabras tan profundas, cargadas de sentimiento, y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, el Padre, guardó silencio en esa situación que Jesús estaba viviendo. Pero cuando hablamos del silencio de Dios, también debemos de decir que muchos de nosotros también hemos recibido silencio de Dios. Hemos orado por algo, hemos pedido al Padre que obre a favor de nosotros en alguna situación, en algo de la familia, en una cuestión financiera, en una cuestión con los hijos, etcétera. Pero cuando oramos más al Señor, no recibimos respuesta de Él. Y decimos entonces: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué solo pareciera ser que no me escuchas? ¿O no estás teniendo el control de todo esto? Pues yo quiero decirte, hermano, hermana, en esta hora y en esta actitud que Dios tiene, de la paciencia que Él tiene para con nosotros, es que muchas veces Dios tomará el silencio y lo aplicará en nuestras vidas. Pero quiero decir algo de parte de Dios en esta hora. Que cuando creas que el silencio de Dios es sinónimo de que Dios te está ignorando, de que Dios se ha olvidado de ti, de que Dios se ha apartado de ti, no lo tomes así, porque Dios está trabajando. Dios está trabajando en la situación que tú estás pasando. Pero muchas veces Dios desea ver de qué calibre es tu fe, de qué calibre es tu paciencia para con Él. Pero muchos de nosotros, por el contrario y propio de esta sociedad moderna, somos impacientes. Somos impacientes. Queremos que el celular nos cargue a la primera, ¿verdad? Esperar 2-3 horas que se cargue un celular es la eternidad. Estamos ahí y revisamos el celular cada 5 minutos a ver si ya avanzó 10, 50 o 30%, pero somos impacientes. Llegamos a cualquier lugar y queremos que seamos los primeros que nos atiendan. Somos impacientes. En esta dinámica de la sociedad nueva somos impacientes. Pues déjame decirte que muchas veces el Señor no trabaja en las cosas como las entendemos hoy. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su proyecto, y muchas veces Dios hablará a nosotros en forma de silencio. Pero cuando el silencio venga a tu vida, cuando creas que Dios se ha apartado, cuando creas que Dios ha apartado su oído para contigo, no es así. El Señor está trabajando. Espera en el Señor, sé paciente, no te desesperes, que no empiece la mente a jugarnos mal y decir: Dios se ha olvidado de ti, Dios ya no te escucha, Dios se ha apartado de ti. No, Dios está haciendo algo, por detrás del telón Dios está haciendo algo, y cuando menos lo esperes, cuando menos lo pienses, Dios obrará, Dios actuará en tu vida, pero Él está esperando que seas paciente. Sé paciente. Sigue orando por esa necesidad que tú tienes. Sigue orando por ese familiar que tienes años orando por él. Dios a su tiempo obrará. ¿Tienes alguna situación complicada de salud y de enfermedad? Sigue orando. Y mientras más tiempo él pase y crees que el Señor no está obrando, cuidado, el Señor está obrando, pero ora con más intensidad. Ve ante los pies del Señor, derrama tu corazón, abre tu boca y dile: Señor, por favor, haz algo a favor de esta situación que estoy pasando. Y aunque no reciba respuesta del Señor, Dios está obrando. Ese es el silencio de Dios. Ese es el silencio de Dios, que muchos de nosotros le tenemos miedo, porque pensamos que cuando Dios nos responde, Dios no está actuando. Pero cuando hemos conocido al Señor, le hemos recibido en nuestro corazón, nuestro lugar está en el hueco de su mano. Él nos sigue cuidando, Él sigue cuidando de ti y de mí. Dios no está ignorando. Dios responde tarde o temprano. Y el silencio del Padre es una forma de decirnos: Dios sigue teniendo el control de tu vida. No pienses y no escuches las voces incorrectas del enemigo que te dicen: Dios se ha apartado de ti, Dios ya no te escucha. Porque si tú has reconocido al Señor en tu corazón, has recibido promesas inagotables del Señor, innumerables promesas del Señor, y una de ellas es que Él estaría contigo hasta los últimos días. Él estaría firme contigo, Él te ayudaría, Él estaría constantemente contigo. Pero muchos de nosotros escuchamos las voces incorrectas. Así es que en esta tarde
en este breve recorrido que hemos hecho, debemos nosotros de recordar constantemente que Dios está obrando en medio de la situación. Dios está obrando en medio de la situación. No lo olvides, no lo olvides, guárdalo en tu corazón. Y dile al enemigo que cuando quiera venir, cuando venga con esos pensamientos, dile: no, mi Señor está obrando. Mi Señor está actuando. Yo no lo veo, pero Él está obrando. Yo no lo siento porque no lo veo que sea así, pero el Señor está obrando, porque hay promesas que el Señor cumple para con nosotros, en que Él estaría con nosotros. Porque el Señor sigue siendo fiel, sigue siendo verdadero. Así que cuando lleguen esos momentos, dile: Señor, yo confío en ti, porque mi vida está segura en ti.